Estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya iniciamos, ya hace 2 domingos atrás, con la interrupción de el tema de 1 Timoteo, que también estamos viendo simultáneamente estos 2 libros. Como les decía, estamos estudiando y estamos aprendiendo acerca de la iglesia primitiva, acerca de la historia, el nacimiento, crecimiento y desarrollo de la iglesia. Esta iglesia que nos habla la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Ya el domingo hace 15 días veíamos cómo Jesús les dijo a los apóstoles que se quedaran allí en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder. Cómo les dio también la promesa del Espíritu Santo. Ellos iban a recibir el Espíritu Santo, el bautismo. Y cómo también les prometió que un día va a regresar, ¿no? Y a través de estos seres celestiales les dijo a los apóstoles que este Jesús, así como lo habéis visto ascender, así mismo también vendrá. Hoy vamos a ver, hermanos, y quiero que abra su Biblia en la poca luz que hay, pero ojalá la mayoría de celulares tienen linternas si desea prender esa linterna. En el capítulo 1, versículo 12, hasta el 26. Y ahí ya termina el capítulo 1. Y dice la Escritura entonces, en este trecho. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar.
y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, para adorarte, exaltarte, glorificarte, y también, Padre, para escuchar tu voz. Ayúdanos a escucharla con todo el corazón dispuesto, abierto, con toda la reverencia, con todo el orden, Señor, y un corazón dócil, humilde. Corazón, Señor, que esté dispuesto a atesorar tu palabra, tu mensaje, pero también, Señor, a practicarlo, Señor, y aún a compartirlo con otros. Bendice, Dios, este momento, bendice, Dios, nuestros corazones, y ayúdanos con tu sabiduría, Señor, y permite que este servidor solo sea un instrumento en tus manos para que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos, hermano, entonces con este estudio, con esta enseñanza de Dios a cada uno de nosotros. Y vamos a ver varios puntos principales en esta mañana acerca de este pasaje que acabamos de leer. El primero de ellos tiene que ver con la dependencia hacia el Señor, la dependencia hacia el Señor. Número 2, la espera paciente. Número 3, el reemplazo de Judas. Número 4, Dios conoce los corazones. Y número 5, la suerte. Vamos a hablar de esos 5 puntos importantes. Como ustedes acaban de leer, y creo que leímos todos con el espíritu, con el entendimiento, después de que Jesús subió a los cielos, los apóstoles volvieron a Jerusalén, ¿no? A esa ciudad que no era natal de ellos, ¿no? No era la ciudad natal, era la ciudad que Jesús había dispuesto, porque los apóstoles eran galileos, ¿sí? En Hechos 2 lo veremos. Ellos eran galileos, no eran de Jerusalén directamente. Pero volvieron a la ciudad a la cual Jesús les había dicho, les había ordenado, les había dispuesto, bueno, quédense en Jerusalén, quédense allí, porque Jesús les había dicho que esperasen allí. Y ellos fueron obedientes. Como todos los que estamos aquí, cuando Dios nos dice algo, lo hagamos, lo hacemos, ¿sí o no? Así Dios quiere que actuemos obedientemente. Si Dios nos dice, quédate aquí, bueno, pues ahí nos vamos a quedar porque el Señor nos ha dicho eso. O como cuando les decimos a nuestros hijos, quédense allí, ellos obedecen porque ellos son obedientes, ¿cierto? Porque se quedan allí, como les hemos dicho. Todos nosotros necesitamos, hermanos, depender de la guía del Señor, sin importar las consecuencias. Recordemos que en Jerusalén estaban los más acérrimos y más grandes enemigos de Jesús, y ya precisamente iban a estar los enemigos de los apóstoles. Pero a pesar de que iban a estar los enemigos de ellos tenían todo el valor, los apóstoles tenían todo el valor para quedarse allí. Ellos ya no tenían miedo. Antes ellos se escondían. Recordemos que los apóstoles, ellos, cuando Jesús fue arrestado, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Se dispersaron, se esparcieron, se escondieron. Pedro lo negó. Todos ellos fueron dispersados.
y andaban como secretamente ahí viendo a Jesús crucificado. Ahora no, ahora están en Jerusalén. Ahora no hay miedo, ahora no hay eso de ese temor de ser arrestados, ¿no? Se quedaron en Jerusalén. Se quedaron en Jerusalén. Y ahí hay una primera lección para nosotros, hermanos, y es que ellos, como les decía, fueron obedientes. Fueron dependientes del Señor. Dependientes de la guía del Señor. Porque sabían que ya el Señor era su Señor. O sea, ellos tenían la filosofía cristocéntrica y no el modo de vida egocéntrico. ¿Qué es el modo de vida egocéntrico? Lo que yo diga, lo que a mí me parezca, lo que yo dictame, lo que yo pueda dictaminar en mi vida, eso voy a hacer. Ellos no, ellos fueron cristocéntricos, porque siempre el centro de ellos era Jesucristo, Cristo, en ellos. Así que, vamos acomodando el sonido, la dependencia de ellos es vital en la vida de cada uno de los apóstoles y debe ser también en la vida de cada uno de nosotros. Debe ser esa visión cristocéntrica en nuestras vidas. Dependencia del Señor. Preguntémonos, hermanos, si nosotros actuamos así. Cuando Jesús nos dice algo, ¿lo hacemos? Cuando Jesús nos manda a hacer algo, ¿lo hacemos? Cuando ya Jesús ha dictaminado que hagamos esto sin objetar, sin ponerle peros, ¿hacemos lo que Él nos dice que hagamos? Esa es una primera lección, porque el hombre, hermano, fue creado para eso, fue creado para depender de Dios, para hacer lo que Dios dice, pero que lastimosamente por el pecado nos ha hecho actuar de una manera egocéntrica, de una manera desobediente. Ellos fueron, hermanos, obedientes al Señor. Y se quedaron allí, en Jerusalén. En Jerusalén se quedaron. Y ahí estaban los 12. Y no solamente estaban los 12, sino que estaban también las mujeres que servían a Jesús. Recordemos que muchas mujeres servían a Jesús con sus bienes. Estaba también María, la madre de Jesús. Y estaban los hermanos de Jesús, ahora como que ya creyeron, ¿no? Ustedes recuerdan, usted puede leer en Juan capítulo 7, que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Ahí estaban los hermanos de Jesús. Ya habían creído, seguramente, ya habían visto al Señor resucitado. De hecho, la Biblia dice, en 1 Corintios, y en Gálatas también nos habla de que Jesús se le apareció a uno de los hermanos de él, a Jacobo, que es el autor de la carta de Santiago, ¿no? Se le apareció a Jacobo, el hermano del Señor. Y ahí estaban otra vez, ahí estaban. Y tuvieron que esperar, hermanos. Estos estaban que subieron a un aposento alto, allá. Yo no sé si fue el mismo lugar donde prepararon la cena, yo no sé. No sé si es que era un lugar que habían alquilado, era un lugar que habían rentado, o que alguien era dueño de ese lugar y invitó a que los hermanos estuvieran allí, como 120 dice también allí. El caso es que estaban ahí reunidos, estaba reunida todo este grupo, los apóstoles, estaba reunido María, la madre de Jesús, sus hermanos y otros más. Y otros más. Pero estaban esperando. Ahora, Jesús se les había aparecido a ellos durante 40 días. Faltaban 10 días. Esas cuentas nosotros las hacemos ahora, ¿no? Pero
Faltaban 10 días para que se cumpliera el día de Pentecostés. Pero Jesús no les había dicho a ellos qué día iba a venir el Espíritu Santo, qué día era de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Ellos no sabían qué día. Providencialmente Dios dispuso que el día de Pentecostés fuera el día en el cual el Espíritu Santo bajara y bautizara a los apóstoles. Pero ellos no sabían qué iba a ser ese día. Jesús simplemente les había dicho a ellos: esperen en Jerusalén, porque dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados. Ahora, la frase "no muchos días", yo no sé, hermanos, pero es una frase muy relativa. Puede significar 2 días, 4 días, 5 días, 10 días, 20 días, 40 días, 50 días. Es muy relativa. Jesús nunca les había dicho a ellos: dentro de 10 días el Espíritu Santo iba a venir. No. Simplemente les dijo: ellos esperen en Jerusalén porque dentro de no muchos días. Esa frase era muy relativa. ¿Pero qué? Ellos tenían que aprender a esperar. La espera paciente. A nosotros no nos gusta esperar, ¿cierto? No sé cuánto ustedes se puso ansioso o de pronto se inquietó a qué hora es que va a llegar la energía. Pero a nosotros no nos gusta esperar, somos malos para esperar, no nos gusta esperar. Vemos una cola de 15 personas, uy, no, qué cola. Vemos una cita a tal fecha y, uy, no, tan lejos. Vemos la entrada a un lugar y, uy, no, todo eso hay que esperar para entrar. No nos gusta esperar. Esperar es algo que es muy fastidioso, es muy tormentoso. Y sin embargo, ellos tenían que esperar allí. Debían esperar en Jerusalén. No acelerarse, como muchos de nosotros que queremos las cosas ya, aceleradamente. El Salmo 27, versículo 14, así: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nosotros debemos aprender, hermanos, de estos apóstoles, de estos discípulos, aprender a esperar. Aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en una petición que hagamos, en una oración no contestada. Aprender a esperar en nuestros hermanos, cuando esperamos de un cambio de ellos. Aprender a esperar, hermanos, de algo que hemos pedido y no se nos ha dado. Tenemos que aprender a esperar, porque muchas veces queremos las cosas ya y somos acelerados. Pero qué bueno que este pasaje nos está enseñando que ellos esperaron en Jerusalén, y desde el momento en que Jesús subió pasaron 10 días, porque la Biblia dice que se les apareció por 40 días. La fiesta de Pentecostés era a los 50 días de la Pascua, ¿no? Por eso se llama Pentecostés. Pente viene de 50. Y esperaron 10 días. Yo no sé los apóstoles al segundo día o al tercer día cómo se sentirían. Bueno, Jesús dijo que no entró muchos días, ya pasaron 3 días. Ya pasaron 4 días. ¿Se desesperarían? ¿Se desesperarían al ver el quinto, sexto, séptimo, octavo día? ¿O estarían pacientemente esperando? Pero ellos no se quedaron manincruzados allí como que haciendo nada. No, ellos, ¿qué hacían mientras esperaban? Dice la Biblia que el versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes. Primero, estaban perseverando unánimes. ¿Y qué significa la palabra unánimes?
que tenían unanimidad. ¿Qué es unanimidad? Es que todos tenían un mismo sentir, un mismo parecer, estaban unidos. A pesar de sus diferencias, hermanos, a pesar de todo lo que les había acontecido entre ellos, entre los apóstoles había habido dificultades, claro. Jacobo y Juan un día salieron de que ellos querían ser los primeros, que se sentaran a su derecha y a su izquierda, y los demás se dieron cuenta de eso y empezaron a pelear y a discutir entre ellos. En cierta ocasión, en la misma cena del Señor, ellos, después de que Jesús les había dicho que Él iba a morir y que iba a irse ya, empezaron a discutir quién era el que iba a estar a cargo. De pronto saliera uno que dijera, bueno, usted, Pedro, fue el que se llevó al Señor, ¿no? Y maldijo. Empezaron posiblemente podían haberse recriminado cómo abandonaron, cómo Pedro negó el Señor, cómo todos ellos se habían ido. ¿Estaban así? No. Estaban unánimes. De pronto pudo haber reproche a los hermanos de Jesús. Vea, si usted no creyó en el Señor cuando resucitó. Usted no creyó en el Señor sino cuando resucitó. Ustedes hablaban mal de Él. Ustedes se burlaban de Él. Pero estaban allí los hermanos de Jesús. No estaban recriminándose. No estaban dándose azotes unos a otros. No estaban, como decimos hoy en día, sacándose los cueros al sol. Recriminándose de sus errores. Estaban como unánimes. Estaban juntos. Estaban juntos. Y para que estuvieran unánimes, hermanos, debieron haber superado muchos problemas personales entre ellos. Tiene que haber, hermanos, haberse quitado el orgullo entre ellos. Tuvo que haberse quitado la soberbia. Para que estuvieran unánimes, tuvieron que haber tenido, hermanos, algo que muchas veces nos falta a nosotros: el perdón, la falta de perdón. Para que estuvieran unánimes, a pesar de sus diferencias y de lo que les había pasado antes, tuvieron, hermano, tal vez posiblemente que haberse derramado muchas lágrimas entre ellos. Para que estuvieran ahora unánimes, para que estuvieran ahora ellos unidos. Y allí vemos, hermanos, una lección también para nosotros. Mientras estamos esperando en el Señor, lo mejor es estar bien con Dios y con nuestros hermanos. Lo mejor que podemos hacer mientras estamos esperando al Señor es estar bien con Dios, primeramente, y con nuestros hermanos. Estar unánimes entre nosotros. Estar unidos entre nosotros. Tener un mismo sentir entre nosotros. Ahora también dice que no solamente estaban unánimes, sino que estaban unánimes en oración. En oración. Orando. Y a la espera del Espíritu Santo, los que estaban orando, los que estaban clamando al Señor, son los que están en mejor situación espiritual para recibir bendiciones espirituales. Ellos estaban esperando algo en oración. No simplemente se sentaron a contemplar, a mirarse el uno al otro, sino que estaban orando. Es decir, hermanos, que había una necesidad en ellos. Era algo que necesitaban hacer, no que simplemente debían hacer. ¿Entiende la diferencia entre lo que es necesidad a deber? Son dos cosas diferentes. Necesitar a deber. Cuando hay una necesidad, es que yo me dispongo a hacer algo porque necesito, no porque deba hacerlo, no porque tenga que hacerlo. Ellos no estaban orando porque requerían o debían orar. No, para ellos era una necesidad el orar.
Debería ser también para nosotros, hermanos, una necesidad en nuestras vidas mantenernos en unanimidad y en oración con Dios y entre nosotros como hermanos. Debiera ser, hermanos, una necesidad y no simplemente el sentido del deber. Dice la Biblia entonces en el versículo 15 que en aquellos días, ahí en ese lapso de 10 días, se levantó Pedro, ¿no? El hombre que había negado al Señor, el hombre que había por 3 veces negado al Señor, se levantó en medio de los hermanos, que eran como 120 en número, y empezó a hablar de el reemplazo que se debía de tener a Judas. Había 12 apóstoles, ahora habían 11, y tenían que regresar a ese número 12. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué primeramente Jesús escogió 12 y no escogió 10, 15 o 20 apóstoles? ¿Por qué 12? Bueno, posiblemente Jesús quería corresponder a lo que el Antiguo Testamento hablaba de las 12 tribus de Israel. Jesús les había dicho a ellos en Mateo capítulo 19, vaya por favor a Mateo 19, versículo 28, que Mateo 19, versículo 28, dice: Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que Pedro, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, dice: ahora es necesario reemplazar a Judas. Ahora, Judas no había dejado, sí, Judas simplemente no había dejado el ministerio. Él había caído de ese ministerio, lo había dejado, lo había abandonado, no porque él simplemente murió, sino porque él cayó de ese ministerio. Judas había caído. Ahora, ¿por qué Judas cayó, no? Es interesante también que nosotros vemos a un Judas al cual Jesús había escogido en un principio y que le había sido dado el poder de hacer milagros, de resucitar muertos, de sanar paralíticos, de dar vista a los ciegos, y de todos los milagros que los apóstoles en cierto momento del ministerio de Jesús también hicieron. Judas también tenía ese poder. Judas también había sido nombrado como apóstol y Jesús veía en él un potencial. Es más, confiaron en él tanto que hasta le dieron la bolsa de las ofrendas que recibía Jesús y sus apóstoles mientras Jesús andaba predicando en todas las regiones. Judas era el que llevaba la bolsa, o sea, Judas tuvo muchos privilegios. Pero, hermanos, a pesar de que Jesús escuchó al mejor maestro, los mejores sermones, vio todos los milagros, Judas tenía al mejor pastor, al más sabio, al mejor líder, al mejor amigo, a las mejores enseñanzas. Su carácter no se dejó formar y permitió que Satanás entrara a su vida. Él no comenzó en lo más bajo, él comenzó en lo más alto, pero cayó. Por eso la Biblia dice ahí en Pedro, dice que cayó. Si nos habla de que cayó es porque estaba en lo más alto. Él no comenzó en lo más bajo y terminó en lo más bajo. Él comenzó en lo más alto y terminó en lo más bajo. Por eso ya lo hemos dicho muchas veces, hermanos.
Se ha repetido aquí muchas veces. No es como se comienza, es como se termina. No es como usted empieza la vida cristiana, es como la vamos a terminar. Es si estamos, hermanos, en ese camino de terminar bien nuestra carrera, como decía el apóstol Pablo. Judas cayó, porque permitió que Satanás entrara en su corazón, porque la Biblia dice en los evangelios que Satanás entró en Judas. Pero Satanás lo poseyó, o sea, se le adentró, o Judas lo dejó entrar. ¿Qué piensan ustedes? Pero si era el que estaba profetizado, ya Dios sabía. Eso no quita la responsabilidad de Judas. Judas fue responsable, porque dejó que Satanás entrara. Y así hay muchos hermanos, yo creo que aquí no, pero posiblemente afuera hay muchos que dejan que Satanás entre a sus vidas, que le abren puertas al diablo. Y no estoy hablando de que simplemente se van a un sitio donde le lean las cartas de brujería, porque hablamos de que eso es lo satánico, o empiezan a escuchar metal y punk y todas esas músicas estrombóticas y llenas de mensajes satánicos. No. Le podemos abrir la puerta a Satanás a través de muchas cosas. Cada uno sabe, hermanos, de qué cosas posiblemente le abrimos la puerta al enemigo en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hermanos. Por eso Pablo por allá en Corintios decía, en cuanto a este hombre que se había arrepentido, en 1 Corintios 5, recuerdan el pecado del hombre que tuvo relaciones con la mujer de su padre, y luego este hermano se restaura, y pareciera que los hermanos de Corinto no lo querían perdonar, y Pablo les dice, perdónenlo. Y les dice una frase que también va a colación con esto, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Judas, hermanos, había caído de su ministerio, y ahora, hermanos, tenía que ser reemplazado. Y ya conocemos, hermanos, la historia de qué fue lo que pasó con Judas, cómo él murió. Ahora, ahí dice, según el relato, que dice que con su salario de iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mateo y los demás evangelios hablan de que Judas, ¿qué? Se ahorcó. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. Solo que un autor describe una cosa y el otro autor describe otra, complementándose. Lo que podemos de una manera lógica, de una manera razonable, deducir de los dos pasajes es que Judas fue a ese campo, se ahorcó, la cuerda se pudrió y él cayó. Las zonas en las que estaban en esa época eran zonas rocosas y posiblemente cuando cayó se reventó por la mitad por su cuerpo podrido. Bueno, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, describe de una manera que se partió en dos. Y aquí vemos como un pequeño relato un poco amarillista, tipo caleño, ¿no? Si usted se puede de pronto imaginar cómo fue que pasó eso que sucedió. Bueno, se partió en dos y se le derramaron las entrañas. ¿Por qué Lucas describe de esa manera tan cruda el pasaje, no? Fue la primera página del Caleño en esa época. No. Posiblemente, hermanos, hermanas, amigos, posiblemente Judas describe lo horrendo que es el pecado, hermanos. Lo horrendo que el pecado hace en una persona cuando cae.
y quiso tal vez de una manera gráfica, porque cada que uno lee algo en su mente se empieza a hacer imágenes, ¿no? Usted se hizo la imagen de cómo fue que Judas cayó y se reventó y se le levantó, se le salieron las entrañas. Y posiblemente el Espíritu Santo quiso poner eso allí para darnos a entender, hermanos, lo horrendo que es el pecado y la caída espiritual. Pero evidentemente eso fue lo que pasó. Ahí dice que con su salario fue que se compró ese campo, ¿no? No que Judas fue allá y compró un campo. Acuérdense que el relato habla de que Judas devolvió las 30 piezas de plata con las cuales había vendido al Señor, y posiblemente al ver este campo de un alfarero, un hombre que sacaba tal vez arcilla para hacer vasijas, fueron los dos hombres y compraron tal vez este campo que ya había tal vez bajado de mucho el precio, porque ya había sido utilizado, y aparte de eso había un hombre que había sido desparramado y se había regado la sangre por allí. Muy posiblemente. Y ahí vemos que el salario de él, porque en realidad los fariseos tal vez no iban a tomarse ese dinero, sino que dijeron, no, esto es dinero de sangre, no nos pertenece. Y con eso fue que compraron este campo llamado Acéldama, dice allí, campo de sangre. Pero luego viene, hermanos, después de este relato un poco crudo, los requisitos que debían de llenar, quién iba a reemplazar a Judas. ¿Qué debían de llenar? Primero, debía de haber acompañado a los apóstoles. Ahí lo dice. Es necesario que, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, tenía que haber acompañado a los apóstoles. Primer requisito para haber sido nombrado apóstol. Número 2, haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan. Es necesario, dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, versículo 22. Y número 3, tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús hasta el día en que Jesús fue recibido arriba. Tenía que haber sido un testigo ocular de lo que Jesús, de cómo Jesús había resucitado, que había aparecido a muchos y cómo también había sido recibido arriba. Mira el requisito entonces para un apóstol. Por eso, hermanos, decimos que hoy en día no se puede nombrar apóstoles. Ya los apóstoles están, allí están en la Biblia, los 12. Bueno, uno más añadido que fue Pablo, apóstol especial. El Señor lo hizo así. Ya los apóstoles están. Para que un apóstol sea apóstol, tenía que haber sido un compañero de los apóstoles, haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan y haber presenciado la resurrección de Jesucristo. No hay apóstoles hoy en día. Esos que usted escucha por ahí, que el apóstol fulano, la Biblia no habla de más apóstoles, más de los que existen aquí en la Biblia. El término apóstol, oficialmente, puede que en términos prácticos todos seamos apóstoles, porque todos somos enviados. La palabra apóstol significa eso, enviado. Pero oficialmente como ministerio ya no existen sino esos 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Ahora dice que habían 2 candidatos. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y había otro que llamaba como Matías. ¿Sí? Estamos allí en la lectura, ¿cierto? Estamos estudiando el libro de los Hechos. Barsabás, llamado el Justo. Bueno, si usted humanamente pone atención y humanamente pudiera de pronto entre los dos decir, bueno, yo creo que va a ser Barsabás porque es que tiene un sobrenombre, el sobrenombre de Justo. Eso quiere decir que los sobrenombres en aquella época se daban según la
temperamento o personalidad o según el carácter de la persona, ¿no? Y este hombre era llamado por sobrenombre justo, ¿cierto? Y ese justo posiblemente era un hombre que se conducía íntegramente porque era justo. Y no Matías. Entonces, humanamente nosotros podríamos haber escogido a a Barsabás, porque era el que se llamaba o que tenía por sobrenombre justo. Pero ¿quién le había puesto ese sobrenombre? Los hombres. Los hombres le habían puesto ese sobrenombre, justo, hombre íntegro. Pero no fue así. Según el relato, escogieron fue a quién. A Matías. Entonces no es como nosotros pensamos, no es como nosotros dictaminamos, no es lo que nosotros vemos, es como Dios dispone. En el 1 Samuel, un pasaje muy conocido, 1 Samuel 16:7 dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ¿qué? Mira el corazón. ¿No nos pasa muchas veces, hermanos, que nos dejamos llevar por las apariencias? Que nos dejamos llevar por lo que nosotros podemos ver y no lo que no podemos ver. Porque Dios es el que ve el corazón. Y nos dejamos llevar por las apariencias y escogemos o hacemos algo o juzgamos algo según las apariencias. Cuando Jesús nos dice que debemos juzgar con justo juicio. Ahí vemos, hermanos, el reemplazo de Judas. No fue como los hombres dictaminaron, no fue como el hombre quiso hacer, sino como Dios dispuso. Ahora la otra frase, cuando empezó a orar Pedro y dice: Señor, tú que conoces los corazones. Dios conoce las intenciones, los corazones, nuestras motivaciones, lo que nos guía, nuestros apegos. Porque es imposible engañar a Dios. Usted sabe, hermano, ¿siente usted que Dios puede ver muy dentro de su corazón? Porque ahí la frase dice: Dios que conoces los corazones. Y por eso Matías fue elegido, porque Dios sabía. No es que este otro hombre no fuera un verdadero discípulo, pero Dios sabía lo que iba a hacer con Matías. Y Dios conoce, hermanos, nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar. Usted puede engañarse hasta usted mismo. Usted puede engañar a otros, pero a Dios no. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que hay adentro. Dios sabe lo que hemos pensado o hecho y cosas que nadie se ha enterado posiblemente, pero que Dios sí. Dios sabe cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros apegos. Así que tengamos presente eso también que nos enseña aquí la palabra de Dios. Dios, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahora la Biblia dice que para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión. Es que no es que simplemente él renunció al ministerio, es que él cayó por transgresión. Hizo lo malo, dejó que Satanás entrara en su corazón y cayó para irse a su propio lugar.
Hermanos, somos conscientes que al apartarnos de Dios, que al alejarnos del Señor, nos vamos a un lugar que no es con Dios. Judas tenía la oportunidad, pero Judas la desaprovechó y se fue a su propio lugar. Judas, hermanos, cayó de seguir al Señor y se fue a su propio lugar. ¿A qué lugar usted quiere ir? ¿A qué lugar queremos ir, hermanos? Estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos ir al cielo, no al otro lugar. Y Pedro dice, para irse a su propio lugar. Estamos aquí, hermanos, porque queremos la salvación. Así que tenemos que seguir luchando por ella. No para ganarla, no para obtenerla, sino luchando por perseverar en ella. Con temor y temblor, como dice la Biblia en Filipenses. Judas se fue por su propia decisión. Estaba la profecía. La profecía estaba, pero no decía la profecía quién era. El nombre de la persona no lo decía. La profecía estaba. Judas dejó que Satanás entrara y por eso cayó por transgresión. Hermanos, lo que separa al hombre de Dios no son ni las opiniones, ni la raza, ni el estrato social, ni nada. Lo que separa al hombre de Dios es, como ya lo hemos dicho muchas veces, es el pecado. Lo que separa al hombre de la comunión con Dios es el pecado. Y estamos aquí, hermanos, porque queremos luchar contra el pecado. Y estamos aquí porque Jesús ha perdonado nuestros pecados. Y estamos aquí, hermanos, porque no queremos transgredir el camino del Señor. Y estamos aquí, hermanos, porque no queremos ir a otro lugar que no sea el estar en la presencia del Señor. Amén. Termina este pasaje con el método. Dice que le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Le echaron suertes. ¿Qué era eso de la suerte en aquella época? Bueno, en aquella época habían ciertos guijarros o piedras o pedacitos de madera que algunos pintaban y se echaba sobre un regazo. Un regazo es como una especie de tela, un regazo que se doblaba y ahí se echaba estas piedrecitas o estos guijarros y las personas sacaban cierto color para caer en la suerte de cierta disposición del Señor. Esto desde el Antiguo Testamento ya estaba establecido. De hecho, si usted le ha leído el libro de Josué, en Josué usted va a encontrar mucho la palabra suerte, porque así fue que repartieron la tierra prometida, por suertes. Pero hermanos, hay algo que debemos, hermanos, tener en cuenta, y es que bajo el Nuevo Testamento fue la única parte en la que Dios, dentro de la transición que había del cristianismo del judaísmo al cristianismo, fue la única parte en la que vemos cómo Dios tomó una decisión para escoger a un servidor. Fue la única. No vemos, hermanos, a través del Nuevo Testamento otra vez que se haya hecho así. La suerte, hermanos, no es simplemente dejar al azar. Hoy en día, hermanos, muchas veces en las decisiones que tomamos,
las tomamos al azar. De Tim Marí, de Do Pingüe, de Cucaramácara. No, hermanos. No se debe hacer así frente a decisiones importantes. No podemos simplemente creer en la suerte. Más bien lo que uno ve allí, lo que uno puede notar es que dejaron todo en manos de Dios. Todo lo dejaron en manos de Dios. Proverbios, lea por favor Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de él. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y simplemente Dios dispone. ¿Cómo será? ¿De qué manera será? ¿Cuándo será? Y cómo disponga Dios que será algo. En nuestra vida, hermanos, no debemos simplemente dejarnos guiar. No sería tal vez malo o pecado, no le llamaría que usted y yo juguemos un partido de fútbol y lancemos una moneda para ver quién saca primero, porque eso es lo que se hace, ¿no? En un partido de fútbol, o quién va a ser el primero en repartir cierto alimento. No lo llamaría a ese tipo de cosas un pecado. Pero sí, hermanos, es malo, no es debido más bien, que nosotros dejemos guiar nuestras vidas por la suerte. Como si la vida se tratara de suerte. Como si tal vez muchos éxitos o tragedias sean producto de la suerte. No, es que yo he tenido una suerte, hermano. No, hermano. La vida no se trata de suerte. Había un arquero que ya murió, Calero, que le preguntaban y le decían al final, oiga, suerte en el partido. Y él decía, éxitos. La suerte es para los que la necesitan. Decía Calero, muerto ya, murió. Y hermanos, a veces nosotros que creemos que nuestra vida está dictaminada por la suerte. No, ese sí ha tenido mala suerte en la vida, mire cómo le ha ido. En este pasaje, la única parte del Nuevo Testamento en adelante donde se ve esto fue así. Después de ello no se ve, no se nota. La vida, hermano, no se trata de suerte. La felicidad del cristiano es independiente de toda circunstancia. No depende de la suerte, sino de nuestra relación con Dios. De nuestro carácter que se deje formar por Dios. No depende de la suerte. Así que, hermanos, Dios dice en Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Salmo 16, versículo 5. Tú sustentas mi suerte. No podemos depender de la suerte. No podemos depender de que simplemente nuestras decisiones son producto de la suerte. Hay muchos que hablan así, ¿no? Suerte, hermano. No, suerte no. Bendiciones. Dios te guarde. Suerte no. Nosotros no somos guiados por la suerte. Los que juegan la lotería, que un cristiano no debería hacer eso, obviamente, son los que dependen de la suerte. Pero no, hermanos, el cristiano depende de su relación con Dios para llevar a cabo cuál va a ser su suerte. ¿Cuál va a ser su suerte? Bueno, el caso es que de aquí en adelante no se utilizó más eso. La suerte cayó en ese momento sobre Matías, la piedrecita que se había llevado, se había echado en el regazo, salió sobre Matías y Matías fue contado
con los 11 apóstoles. En conclusión, hermanos, los apóstoles están siendo preparados para recibir el Espíritu Santo y fue necesaria esa preparación y ellos estaban unánimes y en oración. Nosotros, hermanos, también necesitamos prepararnos en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras vidas para ser usados por Dios. Nosotros cada día necesitamos prepararnos en nuestra relación con Dios. No debemos postergar nuestra preparación para Dios. Debemos aprender a depender de Dios, a dejar que Él nos guíe y a esperar pacientemente en Él. Debemos, hermanos, cuidar de nuestros corazones, los cuales Dios conoce, y no dejar que el diablo entre en él, así como Judas dejó que entrara en él. Siempre, hermanos, se necesitará para una labor encargada en la iglesia que haya hombres o mujeres con cualidades espirituales. En vez de la suerte, como vemos aquí en la elección de Matías, a partir del Nuevo Testamento vemos en Hechos capítulo 6, versículo 3, cómo los hombres que en ese momento iban a ser elegidos debían de llenar unas cualidades. ¿Cuáles eran esas cualidades? Llenos, dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Son cualidades que nos muestra la palabra de Dios para aquellos que iban a servir a las mesas en el momento. Debemos, hermanos, siempre tener en cuenta estas cualidades porque no se puede servir a Dios de cualquier manera, de cualquier forma. Y por último, hermanos, en cuanto a la suerte, debemos tomar las mejores decisiones con la ayuda de la palabra de Dios. Recuerde, hermanos, hermana, no somos producto del azar. ¿Qué tal que Dios jugara a los dados y al azar dijera quiénes se van al infierno, quiénes se van al infierno? No somos producto del azar. Dios es el que debe guiarnos a todo. Y la preparación más importante, hermanos, que podemos hacer es estar seguros de que nuestras vidas estén bien con Dios. Los apóstoles mostraron eso. Si usted, amigo que nos visita, necesita estar preparado para recibir al Señor, ¿cómo se prepara? Bueno, hay que obedecer el Evangelio. Para que el día en que venga el Señor, el día en que venga el Señor, así como los apóstoles debían prepararse para la venida del Espíritu Santo, usted y yo debemos prepararnos para la venida de nuestro Señor. Y usted, amigo, también tiene que prepararse obedeciendo el Evangelio para que sea salvo y no lo encuentre aquel día desnudo, sin el vestido espiritual, para entrar a las bodas del Cordero. Así que, hermanos, hemos terminado el capítulo 1 de Hechos, que trae grandes enseñanzas y aplicaciones para todos nosotros. Dios nos continúe bendiciendo.